Lucas capítulo 5. Y vamos a hablar hoy sobre la pesca milagrosa, el mensaje de la pesca milagrosa. Y vamos a ver cómo Dios va a tocar aquí a los primeros discípulos. Este es un momento para Jesús de reclutamiento, diría yo. Esto es cuando Jesús está empezando su ministerio y va a empezar a llamar a los apóstoles, ¿verdad? Más bien sus discípulos. Después los va a llamar apóstoles, pero primero son discípulos, ¿verdad? Primero somos discípulos, después somos enviados, apóstoles enviados. Ahora Jesús va a empezar a caminar allí en el lago de Genezaret, o mar de Galilea, como también se conoce, y allí vamos a verlo a él en plena popularidad. La gente está viniendo a Jesús. Hay miles de personas, cientos o miles de personas ya siguiendo a Jesús. Luego, bueno, yo diría cientos. Miles se van a amontonar después de que Él hace milagros, ¿verdad? Pero en este momento todavía no empieza el asunto de los milagros, sino que lo que vamos a ver hoy es uno de sus primeros milagros realmente, porque el primer milagro lo hizo Él en la boda de Canaán. Si ustedes recordarán, en la boda de Canaán, ahí se dio el primer milagro que convirtió el agua en vino. Este es uno de los primeros milagros. Recordemos que no todos los evangelistas o no todos narran el mismo acontecimiento. Hay unos que narran, otros que no, ¿verdad? Este acontecimiento de la pesca milagrosa lo va a narrar Mateo y lo va a narrar Marcos, en una forma muy breve. Pero Lucas, que me gusta más porque abunda en mayor detalle, por eso estoy usando a Lucas. Pero bueno, es uno de los primeros milagros que Jesús va a hacer. Y va entonces a reclutar a sus primeros discípulos. Dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Permítame tener una palabra de oración. Señor, bendice tu palabra, Padre. Bendícela en nuestros corazones. Señor, todo aquello que esté en nuestro corazón estorbando, yo te pido que lo elimines, Señor, que lo podamos superar. Señor, toda aquella preocupación, toda aquella angustia, aquella enfermedad, todo aquello que pueda estar molestando en este momento. Yo te ruego, Señor, de que seas tú eliminándolo para que podamos tener una concentración total en tu palabra. Gracias, Señor amado. Tú eres bueno, tú eres muy bueno, Señor. Y estás interesado en que escuchemos tu palabra con claridad. A mí te pido, Señor, que me des una mente fresca, una mente clara, que me permita, Señor, transmitir con mis palabras lo que esté en la mente, lo que tú pongas en mi mente. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muy bien. Entonces, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Mire qué lindo. ¿Sabe por qué me gusta eso? Porque hasta este momento la motivación de la gente para ir a escuchar a Jesús querían escuchar la palabra de Dios. Y yo creo que allí es donde nosotros necesitamos volver. La iglesia del Señor necesita volver a ese punto, en donde estamos deseosos de escuchar la palabra de Dios. Pero la iglesia a través de los años se ha ido metiendo a otras cosas. Y es triste, pero en muchas iglesias el día de hoy, yo no sé, los pastores como que están muy preocupados por entretener gente. Y cada vez hay mayor entretenimiento, cada vez mayor cosas nuevas, como que no fuera suficiente. Hermano, déjeme decirle, el Evangelio tiene más de 2000 años. El Evangelio no tiene 100 años, ni tiene 50 años.
para mucha gente es como que no es suficiente lo que está en el Evangelio. Yo creo que aquí no hay nada que inventar. Creo que aquí hay que estar predicando el mismo, dicen old gospel, como dicen, ¿verdad? El mismo Evangelio antiguo. Amén. No hay nada que estar inventando. A mí me impresiona cuando Jesús dice, mi doctrina no es mía, sino que yo les estoy diciendo lo que escuché de mi Padre. Miren qué tremendo. Yo les vengo diciendo lo que escuché de mi Padre. Y nosotros decimos la doctrina de Jesús. Sí, pero Jesús está diciendo, mi doctrina no es mía. Yo no inventé esto. Este evangelio le pertenece a mi Padre. Lo que yo escuché de mi Padre es lo que repito. Y nuestra filosofía tiene que ser esa. Repetir y repetir y repetir el evangelio. Amén. Oh, pastor, pero es que eso se vuelve muy aburrido, muy... ¿Qué pasó? ¿Aburrido? No hay nada más emocionante que ver una persona que recibe a Jesucristo como su Salvador personal. Nada. Ni un milagro, déjeme decirlo. A mí el milagro está bien, pues. Gloria a Dios. Pero a mí un milagro no me impresiona. Usted sabe que en el libro de Apocalipsis, Satanás hace llover fuego del cielo. Y en el caso de Job, igual. Satanás envió fuego del cielo, destruyó a todos los hijos de Jonás y todas sus riquezas, perdón, de Job y sus riquezas. Entonces, Satanás puede hacer milagros. Así que, ¿cuál es la gran cosa del milagro? Si Satanás puede hacerlo. Lo que Satanás no puede hacer es salvar un alma. Escúchenme. Satanás no puede salvar un alma. Más bien él está interesado en perder las almas. Y el mayor milagro que el Señor quiere hacer en nuestra vida es salvar nuestra alma. Ahí está. Todo lo demás en las iglesias, para mí, no quiero decir sale sobrando porque no quiero ser así, ¿verdad? Porque la alabanza, por ejemplo, es algo muy lindo. Estamos alabando al Señor, estamos adorando al Señor. Pero, escúcheme, la alabanza nuestra creo que es pequeña comparada a la alabanza que los ángeles le brindan al Señor. Nosotros somos pecadores, así que una alabanza es imperfecta. Pero cuando vamos al libro de Apocalipsis y vemos una adoración celestial al Señor, decimos, pero Señor, tú no necesitas nuestra alabanza. Lo que necesita es lo que Él quiere es nuestro arrepentimiento. Así que la palabra de Dios, hermanos, nunca hay que suplirla por nada. Mire, la comunión entre nosotros es bonito, nos sentamos a comer es bonito, testimonio es bonito, todo esto es bonito. La familia de Dios es bonita, pero lo más importante siempre será la palabra de Dios, hermano. Y eso es lo que la gente estaba haciendo. No un poquito de gente, el gentío, dice, se agolpaba. ¿Qué significa esa palabra? Se agolpaba, se amontonaban, ¿verdad? Sobre él. Si usted ha visto alguna vez algún artista ahí como la gente va encima de él, ¿verdad? Bueno, dice que se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Ahí no había micrófonos, ahí no habían bocinas de no sé cuántos watts, no había nada de eso. Yo estuve en el lugar donde Jesús dice que predicó el Sermón del Monte. Es un lugar muy estratégico porque cuando usted habla, la voz puede ser escuchada a larga distancia por el viento, las cosas que hay ahí. Es un lugar estratégico, digámoslo así. Es como que hubiera eco, ¿no? Y es interesante. Y ahí el guía turístico te dice, desde aquí fue que Jesús predicó el Sermón del Monte. Y por eso es que tanta gente pudo escucharlo. Mire qué lindo. No había bocina. ¿Cómo usted logra que 5,000 personas lo escuchen? Ya en este salón, si no hay bocina, tengo que levantar la voz. Y me van a escuchar, ¿verdad? Porque el lugar es pequeño. Pero imagínense un lugar abierto, donde hay viento, donde puede haber bulla. Sin embargo, la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Número uno, entonces lo más importante en este pasaje es que la gente quería escuchar la palabra de Dios, hermano. Ubiquémonos ahí. Siempre vengamos a la iglesia, siempre vengamos a la casa del Señor con esa ¿cómo se dice? Con esa disposición de escuchar la palabra de Dios. Les repito, la alabanza es linda,
puede llegar a tener grandes músicos, las iglesias tienen muy buenos músicos, hay iglesias que tienen muy buenos músicos, todo eso está lindo, pero nada debe suplantar la palabra de Dios. ¿Sabe usted que en muchas iglesias, observen, lo que en tiempos pasados, cuando era la época de los predicadores, lo que se tenía era un púlpito. Púlpitos, había un énfasis en el púlpito. Y en el centro, no a los lados. En la iglesia católica era allá en la esquina. Desde allá, observen. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día en las iglesias? Un pequeño cosito de esto que usan los músicos. ¿Eso es lo que hay? Todo el altar está lleno de instrumentos musicales y la batería en el centro. Con eso te están diciendo que la batería es un instrumento muy importante dentro de la alabanza. No quitemos el púlpito en medio, hermanos. Amén. Está bien, batería allá, música por allá, todo está bien. Pero el púlpito en medio es simbólico. Es la palabra de Dios que se predica desde acá. Amén. Amén. Pero en muchos lugares ha sido desplazada el púlpito por instrumentos musicales. Al púlpito, a la predicación. Hey, 10, 15 minutos y ya, pastor. Pero la alabanza puede ser 1 hora. No, no está bien. No está bien. Mi pastor le decía a los músicos, oh, ¿quieren 1 hora? 1 hora les voy a predicar. ¿Quieren más tiempo? Más tiempo les voy a predicar. Si quieren negociar conmigo así va a ser la cosa, ¿verdad? Entonces, dice que la gente pues se agolpaba para oír la palabra de Dios. Número 2, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entonces aquí lo que encontramos son 2 barcas, los pescadores, que ahorita lo vamos a ver, han trabajado toda la noche, no han logrado nada, ha sido un fracaso la noche, una noche de trabajo fracasada totalmente, y ahora ya están recogiendo las redes, lavando las redes, preparándose ya para ir a sus casas, sin peces, sin nada, un fracaso total. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, cual más tarde se llama Pedro, le rogó, escuche, Jesús le ruega a Pedro que la parte de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Recuerden que la multitud se estaba agolpando sobre él. Entonces, ¿qué hace él? Mete la barca un poquito dentro del agua, digamos, y él desde ahí le va a predicar a la gente para liberarse un poco de la multitud. Así que Pedro le permite hacer uso de su barca. Este va a ser el púlpito de Jesús. Una barca. Mira qué bonito. Y cuando terminó de hablar, predicó. La gente lo quería escuchar. Él predicó. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Yo estaba leyendo esto y estaba imaginándome una conversación ahí entre Pedro. Un momentito, por favor. Usted es carpintero, amigo. Usted es carpintero. Yo soy pescador. De toda la vida. Tengo una gran experiencia como pescador. Usted es carpintero. Usted como carpintero me va a venir a decir a mí, yo he trabajado toda la noche y no logré pescar nada. Pero no encuentro ese tipo de diálogo. Encuentro a Pedro diciendo, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mire que lindo. Hubo fe, ¿verdad? Pedro tuvo fe, porque la palabra de Dios, la palabra de Jesús, lo había golpeado. Yo no sé qué predicó Jesús ese día. No dice ninguno de los evangelistas de qué trató la predicación, pero predicó y llegó a los corazones. Seguramente les animó a tener fe en Dios. Pedro dice, en tu palabra echaré la red.
¿Sabe qué significaba esto? Después de haber trabajado toda la noche, ahora ya las redes lavadas, ahora vuelve a montarlas a la barca y regresa de donde estuviste toda la noche, más adentro, no es a la orillita. Algunos quieren pescar a la orillita allí y quieren sacar grandes peces a la orillita. No, no es así. Tiene que ser allá adentro, mar adentro. Y Pedro, habiéndolo hecho, fíjese. Aquí hay algo interesante y es la humildad de Pedro. Pedro es un hombre humilde, si usted lo analiza. Hay que ser humilde para tomar la palabra del Señor e ir y hacerlo. Y dice que encerraron gran cantidad de peces. Eso es lo que sucede cuando hacemos la voluntad de Dios en nuestras vidas, hermanos. Somos obedientes. Saben, muchos de nosotros necesitamos ser humildes. Muchos de nosotros necesitamos aprender a reconocer que Dios tiene razón siempre, que su palabra tiene razón. Y cuando usted y yo decidimos obedecer la palabra de Dios, vamos a ver el milagro del Señor. Vamos a ver que el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Pero nosotros a veces, yo he conocido personas que a mí me han dicho, bueno, mire, la palabra puede decir eso, pero la verdad es que estamos mal. ¿Estás mal? Estás diciendo que tu palabra o tu pensamiento es más poderoso que el de Dios. No puede ser así. Tenemos que aprender, hermanos, que a doblegarnos, a rendirnos ante la palabra de Dios. Señor, si tú dices esto, yo lo obedezco. ¿Sabe? Yo he llegado a la conclusión que no se necesita que la palabra te diga, yo sé que para formar una doctrina hay que formarla con 2, 3, 4 pensamientos. Yo lo sé, para formar una doctrina. Pero para ser obediente, con una vez que te lo diga la palabra es suficiente. He llegado a esa conclusión. Señor, ya me lo dijiste una vez, ¿cuántas veces más me lo vas a decir? Ya está. Hay que obedecer. Entonces hicieron señas a los compañeros, recuerden que eran 2 barcas, que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Mire qué tremendo cuando es la bendición de Dios. Dios da en abundancia, hermanos. Y mire, cuando Dios te bendiga así, aprende a compartir la bendición. Amén. Mucha gente quiere ser bendecida, pero no saben compartir. Y Dios no le agrada eso. Se llenó tu barca, hasta te estás hundiendo. Hay gente que tiene tanto que comparte un poco, hombre. Comparte. Y cuando compartimos, Dios está dispuesto a seguirnos bendiciendo. Si usted no comparte, es como que usted está cerrando la válvula, ¿me entiende? Usted cierra la válvula. Pero cuando Dios le da, usted da, Él sigue dando, usted sigue dando, Él sigue dando y usted sigue dando. Dios en realidad no tiene límites para bendecir a una persona que puede compartir con otros. Pero sentirnos que ya nos llenamos nosotros nuestra necesidad y qué bien, qué bueno, y seguir como aquel que dijo, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un nuevo granero para seguir llenándome. No, eso no es, hermanos. Eso no es. Necio le llamó el Señor a ese hombre. Hoy vienen a pedir tu alma, te digo. Y todo lo que has guardado y todo, ¿para qué? Y es verdad, no nos vamos a llevar nada, ¿verdad? Nada. Así que, fíjense qué tremendo. Llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían las 2 barcas. Tanta bendición, hermano. Las 2 barcas, había para una tercera si hubiera sido necesario. Viendo esto, Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mire qué tremenda convicción de pecado la que le cayó a Pedro a causa de este milagro. Los milagros del Señor debían de llevarnos a ver la grandeza del Señor y a arrepentirnos. Eso es lo que veo yo ahí. A arrepentirnos, a reconocer la grandeza de Dios. Qué tremendo es el Señor. ¿Cómo nos puede dar en abundancia? Yo no sé usted, pero le pregunto, ¿ha recibido alguna vez usted de parte de Dios
en abundancia. Amén. Yo he recibido en abundancia, más allá de lo que nunca tuve, tal vez. He recibido en abundancia. Y yo sé que la mayoría de la gente lo quiere ver esto en forma de dinero, pero la abundancia de Dios. Yo les mandé en estos días, el sábado, unas fotos ahí de mis nietas. No sé si las vieron. ¿Verdad? Estaba yo de cumpleaños, entonces mi nietecita ahí, y entonces se querían montar en mi espalda, ¿verdad? Como caballo. Tienen que, y también vieron cara de caballo. Y entonces se monta una, ¿verdad? Y después la otra se quiere montar encima de la otra. Y entonces yo, ok, pues me voy a parar y todo eso. Hermano, yo miro eso y esa foto la quedo viendo, veo los rostros de mi nietecita y digo, qué belleza, ¿no? Amén. Qué lindo, qué bendición. ¿Con qué compras eso? ¿Con qué lo compras? Son las cosas que no valoramos a veces. ¿Con qué lo compras? Ni con $1.000.000 compras eso. Porque hay gente que tiene dinero, pero no tiene ni un solo nietecito, nietecita, ni un hijo, ni una hija. Hay gente que tiene todo eso. Nosotros tenemos que aprender a ver en los ojos de nuestros hijos, de nuestros nietos, tenemos que aprender a ver la bendición y la gracia del Señor. La abundancia de sus bendiciones. Entonces, se apoderó un tremendo temor en el corazón de Pedro. Y dijo, y asimismo también de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Estos tres se van a llegar a convertir, recuerden, en el círculo íntimo de Jesús. Porque ellos van a ir al monte de la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan, y el Señor se va a transfigurar delante de ellos, revelándole quién es Él realmente, el Hijo de Dios. Asimismo, entonces se revela a ellos tres, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Qué lindo. Esto que te acabo de mostrar con pececitos, va a suceder con hombres. Amén. Vas a pescar, está diciendo, vas a ganar almas para Cristo. Y cuando trajeron a tierra las barcas, escuche esto, dejándolo todo, le siguieron. Ahora, usted sabe bien que Pedro era un hombre que tenía responsabilidades matrimoniales, porque tenía suegra. ¿Recuerdan? Jesús sana a la suegra de Pedro. Es decir, Pedro era un hombre que no salía a pescar todos los días por hobby. Había que traer el pan a la mesa, ¿verdad? Todos los días. Sin embargo, cuando Jesús los llamó, yo no sé cómo lo hicieron con sus mujeres, pero se fueron detrás de Jesús. Mi esposa, yo no sé lo que hubiera hecho si yo me voy detrás de Jesús, pero ella me hubiera dicho algo así como, ahí vas con ese vago, ¿verdad? Ahí van detrás, tantos, ¿para qué? 12 hombres, ¿para qué tienes esa cita allí? Hay que seguir a Jesús. Amén. Hermanitas, les voy a dar un consejo. Dejen a sus esposos seguir a Jesús. No eran diferentes de nosotros. Tenían que trabajar. Lo he pensado. He dicho, ¿cómo hicieron estos hombres para seguir siendo responsables? Porque no fue un acto de irresponsabilidad. Cuando el Señor te llama, el Señor te suple y te provee. Amén. ¿Sabe? Yo creo sinceramente que sin tanta formalidad había un momento en que Jesús le decía a Pedro, Pedro, toma, envíale a tu mujer, a tus hijos, fulano, tome para su esposa, para sus hijos. Supongo que todo eso se dio en medio. O simplemente bendijo de alguna otra manera a la familia. No lo sé. No lo sé. Pero dice que dejándolo todo, le siguieron. Ahora, retrocedo un poquito. Y Jesús le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Vaya conmigo a Hechos, capítulo número 2. Cuando el Espíritu Santo vino, en el capítulo 2 de Hechos, Pedro
fue quien predicó. En el verso 14 del capítulo 2 se da el primer discurso de Pedro. Y allí Pedro, en el verso 41, dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pedro está pescando, porque todo lo que miran hacia atrás es la predicación de Pedro. Desde el verso 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y empieza todo el discurso. Y al llegar al verso 41 dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ya no está pescando peces, está pescando almas, hermano. Amén. Y cuando vamos al capítulo 4, Pedro y Juan están frente al concilio. Dice que la gente los sacerdotes estaban resentidos, dice el verso 2, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Ya hay cárcel de promedio, hermano. Atención, ya hay cárcel. Verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, muchos. Y el número de los varones era como 5,000. Ya llevamos 9,000. Pececitos. ¿Qué pececitos? Almas para el Señor, hermano. Almas convertidas a Cristo. Hermano, el Señor quiere usarnos a nosotros también. Él quiere que tú pongas tu vida. Pero es que dice el pasaje que cuando dejándolo todo lo siguieron. Cuando el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu parentela. Mira qué tremendo. Abraham tuvo que hacer un gran sacrificio. Lo dejó todo Abraham. Y se fue por fe, siguiendo la promesa. Había creído simplemente en el Señor. Y mire usted cómo lo bendijo el Señor. Le prometió que su descendencia sería como las estrellas del cielo, o como la arena del mar, si la puedes contar. Así va a ser tu descendencia. Y ahí tiene al pueblo judío hasta el día de hoy. Bendecido, prosperado, como dicen. Esos judíos no paran de inventar cosas, hermano. No paran de inventar cosas. Ayer comentábamos con los varones, hasta el desierto ha florecido. Porque la Biblia lo dice. Hasta la tierra ha florecido. Los grandes inventores de este mundo han sido judíos. Mire usted cómo el Señor, pero ¿sabe qué hizo el Señor con Abraham? Antes de bendecirlo de esa manera, lo probó. Dame a tu hijo, tu unigénito, tu único hijo. Dámelo, sacrifícalo para mí. Abraham no lo pensó 2 veces. Tomó al muchacho y se subió el cerro para sacrificarlo. Y el muchacho le preguntó: papá, veo el fuego y el cuchillo, pero el cordero. El Señor proveerá, hijo mío, no te preocupes. Pero aquel hombre iba en su corazón temblando, seguramente. Temblando. Solo imagínese usted por un momento a su hijo. Solo imagínese eso. A su hijo, su único hijo. Usted dice: Señor, son 3 días de camino. Ya pasó el primer día. Ya pasó el segundo día. ¿A qué hora me cambia la seña el Señor? No hay cambio de seña. Va a llegar hasta allá. Y cuando llegó allá, acostó al muchacho. Muchos se han preguntado: si era un muchacho de 12 años, ¿qué muchacho se te queda ahí quieto? Pero era una figura de Jesucristo. Y allí, hermano, dice que él tomó el cuchillo, el pedernal, le llaman en la Biblia, versión Reina Valera, el pedernal, y levantó la mano. Mire, hasta por acá usted todavía está, puede ser que me paren, puede ser que me paren, pero cuando usted llegó acá, ya usted tiene que tomar una decisión. Allá no hay más para donde ir que para abajo. Y cuando él decidió en su corazón matar al muchacho, ahí el Señor le dijo: ya para, ya vi. Pero no es que Dios
estaba viendo. Dios conocía la decisión de Abraham. El que no conocía hasta dónde podía llegar era Abraham. Y usted y yo no sabemos hasta dónde podemos llegar. Por el Señor. Por eso es que nos prueba. Dios conoce tu corazón. Dios conoce de lo que eres capaz por Él. Pero tú no conoces qué tan largo puede llegar por el Señor. Por eso tiene que venir la prueba. Pero se fijan, antes de bendecirte, Dios tiene que probar. Hermano, el Dios que hizo este milagro es el mismo Dios en que nosotros hemos creído. El Dios que llamó a Pedro es el mismo Dios que nos llama a nosotros. Tal vez usted y yo no hemos recibido. Bueno, yo recibí un llamamiento, ¿no?, para dedicar mi tiempo, mi vida al Señor en el ministerio pastoral. Y escuché, obedecí, lo he seguido. Y planeamos llegar hasta el final de la carrera, ¿verdad? Haciendo lo mismo. Aquí no hay cambio, aquí vamos a hacer lo mismo. Hasta que moramos. Hasta que se apague la candela, ¡pum! Hasta ahí llego. Pero haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo. Tal vez usted no ha recibido ese tipo de llamamiento, pero estamos llamados a vivir en santidad. Amén. Delante del Señor. Usted fue llamado por el Señor para servirle, para seguirle en lo que Él le llame a hacer. Amén. Seamos fieles, seamos obedientes, hermanos. Recuerde, Él nos quiere ganando almas para Cristo. Sí, amén. Amén. Gloria al Señor. Muy bien.